y psicólogo. La vida desde otra perspectiva, con Juan Pablo Arredondo. Iniciamos sesión. ¿Qué tal? Muy buenos días, psiques. Encantado de la vida de estar aquí con ustedes una vez más. Este miércoles nublado, lluvioso. Pero bueno, cuando está en Spotify, cuando estás en YouTube, a veces estos comentarios están un poco de más porque es otro día, otra hora. Pero bueno, de todos modos lo hago. Yo aquí, encantado de la vida, yo soy Juan Pablo Arredondo, soy tu psicólogo, transmitiendo directamente desde las maravillosas instalaciones remotas de Proyectate Radio en sus diferentes plataformas, Facebook, Tuning, Internet, YouTube y en todos lados donde lo busquen, con un contenido maravilloso de esta estación. Y bueno, pues yo transmitiendo también desde mis redes sociales en Facebook, psicólogo Juan Pablo Arredondo, en YouTube como Juan Pablo Arredondo y también en Spotify como psicólogo Juan Pablo Arredondo. Hoy una segunda parte de un programa que tuvimos la vez pasada. Si no lo pudiste oír, bueno, pues te invito a que te regreses a escuchar el programa pasado de la semana pasada. Muy bueno, creo estuvo. Y hoy lo vamos a continuar. Y es hablar de la adolescencia. ¿Qué pasa con los adolescentes de hoy? ¿Por qué tantos cambios sufren en la adolescencia? Y bueno, pues este fue el tema que empezamos a tratar la vez pasada. La verdad es que nos extendimos demasiado, creo que valía la pena hacerlo, y hoy tenemos una segunda parte de este programa. Lo recalco porque si tú oyes este programa y no has oído lo anterior, pues yo te invitaría a que te regreses un programa anterior y lo escuches y luego, bueno, ya vas a entender y le vas a dar una secuencia mucho más clara a este. La adolescencia, ¿por qué tantos cambios en la adolescencia? Y por eso hablábamos de la frase de la semana, voy a repetir exactamente la misma y dice así: solo eres joven una vez, pero puedes ser inmaduro indefinidamente. Esto lo comentábamos con dos miras, ¿no? Una, pues hay que seguir siendo joven en la vida adulta porque ser joven es bueno, pero teníamos la contraparte de esto en donde pues hay gente que se queda instalado en la adolescencia y nunca maduran y nunca crecen. Y es un poco esto a lo que se refiere. Habíamos hablado que la adolescencia, y solo voy a recapitular un poquito, pues era una etapa evolutiva que supone una transición claramente de la niñez a la vida adulta. Y una de las cosas que mencionamos mucho es que a veces la adolescencia es la reedición de los conflictos infantiles, pero potenciados. Es decir, cualquier bronquita que se haya vivido en la vida infantil, en la vida adulta, prácatela, se potencia y sale peor. Si tu hijo fue consentido, va a repercutir en la adolescencia. Sobreprotegido, va a repercutir. Si te volcaste para girar alrededor de él, va a repercutir. Si no lo pelaste, va a repercutir. Si fuiste agresivo, va a repercutir. Si estuviste ausente, va a repercutir. Todo lo que haya vivido un chavo en la adolescencia, en la niñez, en la vida adulta, en la vida adolescente va a explotar pues de maneras bastante importantes. Y de ahí, pues hablábamos ya de muchas cosas, pusimos muchos ejemplos, pero empezamos ya a los cambios que debe afrontar un adolescente. Lo primero que habíamos hablado, pues son las maravillosas crisis de identidad, en donde buscan justamente pues ser quien ellos son, ¿no? Y muchas veces a través de la adolescencia el individuo logra alcanzar una entidad personal para hacerse él mismo, que hablábamos de un sentimiento de mismidad, y de esta forma, pues los cambios en la adolescencia van a suponer la base de lo que claramente será la identidad principal en el adulto. Por eso los cambios psicológicos en la adolescencia son muy comunes y también muy importantes y cobran una especial relevancia en la construcción de nuestra personalidad. Tenemos también, por supuesto, los cambios biológicos, los cambios físicos, que pues cuestionan claramente la imagen que el adolescente tenía de su cuerpo y lo obligan a realizar una especie como de reconciliación con él mismo. Es decir, pues yo era un niño chiquito, flaquito, y ahora empiezo a tener crecimiento corporal real y tengo que hacer esta adaptación a estas nuevas circunstancias. Por eso
durante el periodo de la adolescencia, el crecimiento físico pues, se va a acelerar realizándose casi a saltos de verdad súper importantes que desconciertan al adolescente y que le generan muchísima inseguridad. El hecho, claro, de que su cuerpo se convierta en un extraño para ellos, pues está directamente relacionado con la crisis de identidad que el adolescente está atravesando. Por eso, el adolescente puede vivir los cambios corporales pues como una amenaza a su atractivo y a su condición, y esto puede deteriorar, por supuesto, la confianza en sí mismo. De aquí es de donde vienen a veces estas obsesiones sobre imperfecciones del cuerpo, que pueden ser reales o imaginarias, ¿no? Siempre cuento el caso de una niña que venía a terapia así. ¿Por qué? Bueno, a los que no me están viendo, tapándose la nariz. Y entonces, pues el problema era que odiaba su nariz, creía que tenía una nariz muy fea y toda la vida estaba tapándose la nariz. Imagínense exponiendo una clase en la escuela tapándose la nariz. ¿Por qué? Porque se obsesionan con muchos de estos cambios corporales y pues esto les genera realmente mucho pesar. Por supuesto, la etapa de la adolescencia está muchas veces identificada con estos cambios físicos y la realidad es que estos suponen normalmente mucho más consecuencias a nivel emocional del adolescente de lo que uno esperaría o de lo que uno pensaría, porque tú dices, ay, te estás poniendo bien guapo, ya creciste, ya embarneciste, te está saliendo pecho, se te está adelgazando la cintura, se te está engrosando la cadera, estás teniendo ya cuerpo de mujer, y bueno, eso es lo que uno ve que puede ser muy lindo para nosotros, pero no necesariamente es lindo para los adolescentes. Rápidamente, ay, ya se me fueron varias llamadas. Dice, ay Dios, aquí estoy, Rosalba. Buenos días, Rosalba, aquí estamos. Estela Jiménez, muy buenos días, gracias por tus comentarios, buen día. Aquí estamos, Carla Morales, gracias por tu comentario. Buenos días, aquí estamos, Maritere Jin Yu. Dice Estela Jiménez, gracias, aquí lo esperamos, aquí estamos. Muchísimas gracias, Estela. Dice, hola, excelente día, un gusto saludarte y estar aquí, Mariteres. Gracias, Maritere. Gracias, doctor, aquí presente, gracias por compartir estos temas. Gracias, Carla Morales. Dice, es un gusto poder escucharlo nuevamente, Salvador Díaz Infante. Gracias, Salvador, te mando un gran abrazo, compañero de la preparatoria, hace algunos ayeres, no tantos, nada más como 45 años, nada más, por ahí, aproximadamente. No, porque eso es la secundaria, deben ser como 40, más o menos. Un abrazo para ti, excelentes consejos, gracias doctor Arturo García, gracias a ti, al contrario. Saludos doctor, como siempre, cada miércoles no me lo pierdo, te saludo desde Guadalajara, Jalisco, Noelia Jiménez, un abrazo para ti, Noelia. Dice, muy buenos días, este tema me interesa mucho y me interesa mucho porque tengo 2 adolescentes y una de 8 y yo con menopausia. Sí, lo habíamos hablado la vez pasada, que muchas veces la adolescencia y la menopausia se engloban en un mismo tiempo, en una misma etapa, y es bien complicado. Sí que sí. Dice, muy buenos días, este tema me interesa. Ya lo dije, Margarita Durán, abrazos para ti. Dice, nada nos prepara para tener un hijo adolescente. Pensamos que lo hacemos bien y nos topamos con la dura realidad. Ya te veré pronto en consulta. Ayuda profesional se vuelve indispensable. Arturo García. Claro, sí eres el Arturo García que yo pensaba. No estaba seguro de que lo fueras. Gracias a ti. Dice, lo más difícil para nosotros los padres es la educación del hijo adolescente. Indiscutiblemente, Salvador, tienes toda la razón. Doctor, buen día, muchas gracias por transmitirnos conocimientos y cómo podemos ayudar a nuestros hijos adolescentes en cuanto a veces pareciera que no les importa nada, hasta que punto podemos exigirle en hacer las cosas. Muchas gracias, Carmen Flores.
pues hasta qué punto, hasta todos los puntos, supongo yo, porque si nosotros esperáramos que nuestros hijos quisieran hacer cuando no quieren hacer, la verdad es que nos podríamos dormir haciendo que lo hicieran. Entonces, no, hay que forzar, no podemos soltarlos, no podemos dejarlos. Los chavos tienen muchas cuestiones que se les meten, ahorita vamos a hablar de más, pero no los puedes dejar porque se te van, de verdad, se te van. Dice, mil gracias por compartir esto. Yo desde el puerto de Veracruz y a veces quiero salir corriendo porque no sé cómo hacer que mi hijo está en cosas desagradables. ¿Qué debo de hacer? Bueno, pues ahí ahorita vamos a tratar pues de darles algunas recomendaciones. Sigo con estos cambios que viven los adolescentes, la búsqueda, obvio, de la identidad sexual, ¿no? En la medida en que el adolescente va entrando a esta etapa, pues sufren otras crisis y esta en general es por su identidad sexual o su identidad de género. La edad adolescente supone un punto de inflexión exacto para desarrollar lo que sea a nivel sexual. Y de esta forma es en la etapa en la que las personas suelen experimentar más su sexualidad, viene la hormona a todo lo que da y donde normalmente se encuentra el género y la orientación sexual. Comento rápidamente, una cosa es la orientación sexual, es quien te gusta, hombres o mujeres. Eso es la orientación sexual y algunos le llaman la preferencia sexual. Y dos, es la identidad de género y es con quién te sientes identificado, con roles tradicionalmente masculinos o con roles tradicionalmente femeninos. Y esta se llama la identidad sexual. Y tenemos un tercero que es el comportamiento sexual, que es cómo vives tu sexualidad, ¿no? La vives con hombres, la vives con mujeres, la vives en solitario, y ese se llama el comportamiento sexual. Uno de los principales problemas en la etapa de la adolescencia es precisamente cuando estos pueden percibir que su identidad sexual no está dentro de lo establecido o dentro de lo normal, que es lo que hoy está pasando con muchísimos jóvenes, con esta pues nueva tendencia de abrir una mucho más amplia diversidad sexual en el género no fluido, en el género binario, en lo pansexual, en lo bisexual, y que esto pues lleva a todavía un abanico mucho mayor. Yo a veces, valga la comparación, discúlpenme la comparación, pero pues cuando nosotros estudiamos la universidad, pues había 5 o 6 carreras que eran las típicas que todo el mundo estudiaba y una que otra rara. Hoy hay tanta diversidad de carreras que los chavos de verdad están en aprietos para poder elegir. Bueno, pues aquí nosotros antes teníamos dos, o eras homosexual o eras heterosexual, tan tan. Y ahora, pues bueno, hay una diversidad mucho mayor que siempre ha existido, no estoy diciendo que no lo exista, ahora solo tiene nombre y están bien identificadas, bien seccionados, ¿no? En términos de la preferencia o la orientación sexual o la identidad de género, y esto hace que los chavos todavía a veces se confundan muchísimo más. Y en estos casos, pues es esencial consultar especialistas, psicólogos, consejeros de adolescentes para poder ayudar al chavo a definir su orientación sexual, aceptarla, pues sea cual sea. Otro de los cambios que se viven en la adolescencia es donde surge una crisis en los roles sociales y en las relaciones sociales. La omnipotencia de saberlo todo se ve condenada a ceder y el adolescente será lo que empiece a tratar de pelear. El adolescente cree que lo sabe todo. El adolescente cree que todos son unos tarados menos ellos. Y entonces vienen las críticas, te juzgan, nada sabes, te critican si dices una palabra mal mencionada, o si hablas inglés y lo dices mal, o te retan sobre ciertos conocimientos que están teniendo, porque de verdad entran en esta fase de omnipotencia adolescente, en donde, siempre lo digo yo, imaginemos que tienen un
laboratorio genético en donde mezclan en un solo gen y después se lo inyectan a Chucho Cuerero, a Juan Camaney y a Johnny Chinguetas, todos juntos, y esos son ellos, ¿no? Y entonces, pues te retan, te confrontan, porque ellos creen saberlo todo. Uno de los principales cambios clásicos durante la edad de la adolescencia es cuando las personas intentan ser aceptadas por determinados grupos sociales y a través de esta pertenencia a un grupo, el adolescente va a intentar ser aceptado por la sociedad y también va a buscar la aprobación del círculo de personas para cualquiera de sus decisiones durante esta etapa. Por ello, durante la adolescencia realmente es muy importante las relaciones que se establecen, ya que tendrán un fuerte impacto en el desarrollo de la vida del adolescente. Lo he dicho y lo repito. El motor número 1 de un adolescente es la pertenencia. Ya lo habíamos mencionado y un adolescente con tal de pertenecer es capaz de hacer cosas verdaderamente inverosímiles, increíbles. Es lo que explica por qué fuman, por qué toman, por qué se dan con quién sabe cuántos en una fiesta, por qué fuman vape, por qué los empiezan a vender, por qué se cortan, por qué vomitan, por qué checan calorías, por qué se dejan el pelo largo. Todo es por un tema de pertenencia. Otro de los cambios muy importantes en la adolescencia es la impulsividad y la agresividad. Debido clásicamente a los cambios emocionales que vive el adolescente, pues son mucho más conocidas estas conductas y estos cambios justo dirigidos hacia la impulsividad y hacia la agresividad que suelen tener muchos adolescentes. Y ahí viene estas posturas rebeldes, oposicionistas, confrontativas, que retan a la autoridad. Y es completamente normal, justo que en la adolescencia existan pues, ciertos impulsos agresivos que pueden suponer un reto para los padres de estos adolescentes. Por eso, a pesar de ello, debemos claramente comprender que los cambios psicológicos en la pubertad son los principales propulsores de esta actitud. Por eso, pues se vuelven difíciles los adolescentes. Otra característica súper importante de un adolescente es, por supuesto, la mala, por no decir la pésima gestión emocional, ¿no? Esta forma de mover y de transitar las emociones es uno de los problemas principales. Por eso, debido a todos los cambios psicológicos que viven, pues tienen lugar en la adolescencia, que los chavos gestionen mal sus emociones por precisamente todos estos cambios. Tanto es así, pues que normalmente es bastante comprensible que los padres de los adolescentes no comprendan algunas de las actitudes de los hijos debido a estos cambios, ¿no? Yo lo he dicho en muchas ocasiones, la verdad es que a veces los adolescentes pretenden que los entendamos cuando ni ellos se entienden. ¿Por qué? Porque hay una serie de cambios importantísimos en sus estados anímicos y pueden estar bien lindos y cariñosos, de pronto muy infantiles y bien niños, de repente quieren departamento aparte, mensualidad, chofer, y libertad y sobre todo que no los estés fregando, de repente están de súper mal humor, de repente se bajonean y lloran. ¿Por qué? Porque de verdad viven una gran cantidad de cambios emocionales y por eso en muchos casos pues sí tendríamos que asumir que estos cambios emocionales en la adolescencia son muy difíciles y tanto de manejar para ellos como también de manejar para nosotros. Y lo único que podemos hacer pues muchas veces es dar apoyo emocional a nuestros hijos para que ellos lo puedan pues procesar, superar y transitar este tiempo, ¿no? Dice Fabiola Murillo, saludos doctor, buenos días, les saludo desde Cuernavaca. ¿Cómo hacer para que no se nos suban a las barbas? Porque son muy groseros y existe la culpa del padre. Bueno, pues aquí tendríamos que meternos mucho en tema de límites, de reglas, de estructura. Los adolescentes realmente necesitan mucha contención
Y si no se los damos, pues la verdad es que difícilmente vamos a poder pues lidiar con ellos, ¿no? Otro de los cambios importantes que viven es la toma de riesgos y de decisiones peligrosas. Las etapas de la adolescencia pueden ser realmente muy peligrosas, pues debido a que el chavo toma riesgos que pueden suponer toda la mezcla de interacción social, de mala gestión de las emociones y también de la omnipotencia del adolescente. En la adolescencia muchos papás piensan que los chavos no miden las consecuencias, que no pueden ver que puede haber riesgos. Y yo les digo, no, espérame, no te equivoques. Los chavos sí miden riesgos, sí saben que pueden pasar cosas. El único problema es que piensan que a los demás, no a ellos. ¿Por qué? Porque eso le pasa a los tarados, eso le pasa a los mensos, pero ellos no son ni tarados ni mensos y por lo tanto a ellos no les va a pasar. Esta es la omnipotencia adolescente, porque ellos piensan que sí pasan cosas, pero a los demás. Claro, esto ocurre hasta que les pasa a ellos. Y ya cuando les pasa a ellos, pues ya les pasó a ellos, y entonces a veces no hay mucho que irnos para atrás. Por eso, una de las pautas para los padres de los adolescentes justamente es fomentar una educación respecto a los riesgos que pueden suponer las drogas o las relaciones sexuales sin protección o el andar rápido en el auto o las borracheras, la ingesta de consumo de alcohol o de algún otro estupefaciente, los riesgos de la embriaguez, por ejemplo, ¿no? Que hoy vemos chavitas de edades muy tempranas que se embriagan y que resultan quemándose con toda la escuela a raíz de una borrachera. Y todo esto, pues obviamente porque no miden esos riesgos. Como podemos observar, la adolescencia constituye pues una permanente crisis de identidad global. Una crisis que le va a permitir al chavo llegar a través de la toma de decisiones, de sus identificaciones pasadas, de la educación, de los ejemplos, de sus modelos, de su imagen, de su yo ideal, todo esto los va a llevar a significarse como un individuo individual, único e irreconocible, socialmente aceptado y sexuado o sexualizado. Y esto, pues imagínense toda la carga que implica a lo largo de esta etapa de desarrollo. Por eso, esta crisis va a implicar atravesar y elaborar una serie bien importante de duelos que suponen la pérdida del cuerpo, del rol de niños, de la identidad infantil, de los padres, de los apegos, de las dependencias, de esta posibilidad de saberme y sentirme inmaduro y que ahora, pues como ya soy adolescente, ya tengo que ser maduro y ya tengo que pues tener otro tipo de comportamientos, entonces también tengo que, en teoría, soltar la inmadurez y todo esto implica realmente muchísimas pérdidas. Es por eso que en muchos estudios hoy se ha encontrado que a pesar de la habitual oposición o desconexión con la familia, en los adolescentes, los hijos e hijas, pues suelen necesitar llevarse bien con los padres, aunque ellos lo nieguen, aunque ellos piensen que no es así, aunque ellos se estén confrontando todo el tiempo. Recuerden que habíamos dicho que para que el chavo encuentre su propia identidad tiene que romper con los estándares establecidos para poderse crear su propia identidad. Y es ahí en donde viene la confrontación, donde vienen los pleitos, donde viene toda esta negativa a lo que me han venido diciendo para ser yo mismo. Y ahí es donde pues vienen los conflictos importantes con los padres. Por eso tenemos que comprender el proceso que están atravesando y recordar que nosotros también fuimos adolescentes. Eso nos va a ayudar a ser un poco más pacientes y acompañar a nuestros hijos en esta fase. Uno de los problemas principales para lidiar con un adolescente es que nos confronta también con nuestra propia adolescencia. Y esto puede ser a favor o en contra. Esto puede ser por lo bueno, por lo regular o por lo malo. Voy a poner algunos ejemplos. Si yo viví una adolescencia traumada, pues voy a intentar que mi hijo no viva una adolescencia traumada y voy a tratar de modificar las situaciones para que no lo vivan como yo.
El ejemplo más típico pudiera ser, a mí me restringieron demasiado en la adolescencia y me traumó, entonces ahora yo permito demasiado en la adolescencia y se me pueden ir mis hijos. En otros casos yo tuve una adolescencia con tal vez sin novio y entonces ahora querré que mi hijo tenga novios para que experimente y cuando se case no sea el único novio o novia que tenga. Si yo fui muy reventado y tuve muchas dificultades, entonces voy a tratar de meter controles en mi hijo para que no tenga las mismas dificultades que yo. Y así podemos poner cualquier cantidad de ejemplos en donde la adolescencia no solo confronta con lo de uno, sino también con lo de, con lo de ellos, sino también con lo de uno. Y esto, pues, complica mucho las cosas. Vamos a dar aquí, pues, algunos consejos para lidiar con un adolescente y, pues, no morir en el intento con ellos, ¿sí? Durante las etapas de la adolescencia es vital que tú como papá seas una fuente de apoyo para tus hijos. A pesar de que los papás intenten con todos sus recursos ayudar durante el desarrollo de la adolescencia, de la parte psicológica de adolescente, la realidad también es que en algunos casos los niños pueden no querer la relación con los padres y no quieren ni que te acerques, ni que participes, ni que estés, ni que apoyes, ¿no? En estos casos puede ser realmente muy útil consultar, tal vez con un psicólogo de adolescentes, si observas diversos problemas en la actitud de tus hijos y tú no puedes conectar con ellos, tú no puedes contactar con ellos. Tal vez, evidentemente, no seas tú la persona adecuada para eso y entonces necesitarás a alguien más que pueda en un momento dado hacerlo por ti. Por eso, principalmente, podemos solucionar la relación con los adolescentes a través de algunos consejos que vamos a decir. Primero, escúchalos siempre, escúchalos primero. Con frecuencia los adolescentes suelen quejarse de recibir continuas reprimendas, continuos castigos de sus padres que no los escuchan. Tan importante es marcar unos límites y decir no a nuestros hijos, como también es importante prestarles atención cuando quieran expresarnos sus puntos de vista y lo que sienten, aunque nos cueste pues, pelarlos y hacerles caso, porque lo que dicen son cosas que no tienen sentido o que no van en un sentido deseable. Aquí yo voy a hacer un paréntesis. Prácticamente es una regla que todo aquello que no sea como un adolescente quiere, automáticamente lo va a convertir en que es injusto, en que no lo escuchas, en que no lo entiendes, en que tú prefieres otra cosa, entre que tú, la verdad, nunca les haces caso. Siempre, prácticamente es una regla. ¿Por qué? Porque si las cosas van en contra de lo que ellos quieren, automáticamente tú estás en contra de ellos. Esto es importante entenderlo para que cuando ocurra, pues tú puedas dimensionar si de veras no los estás escuchando o lo único que ocurre es que después de escucharlos, tú no accediste a lo que ellos querían o, aunque te dieron una explicación de un mal comportamiento, pues el mal comportamiento de todos modos existió y tal vez vaya a requerir una sanción. Y esto va a pasar prácticamente siempre. Antes, es importante también de sentenciar algo, pues intentemos ponernos en su lugar, hay que tratar de empatizar con ellos, como lo haríamos tal vez con una amiga o con un amigo, y que apreciemos lo que nos está diciendo, ya que tal vez algunos aspectos de los adultos, que los adultos consideramos insignificantes, pues son de vital importancia para la adolescencia. ¿Cuántas veces nos decimos, ay, mi amor, ni te preocupes, eso va a pasar? Ay, mi vida, todos hemos tenido una desilusión amorosa, hombre, ya, vente a comer, ya, déjalo, suéltalo, consíguete otra amiga. Y entonces, pues tendemos a minimizar su sentir y eso los mega irrita, los pone muy mal realmente, ¿no? Cuanto más se sientan escuchados los chavos, más receptivos estarán posteriormente a escuchar y aceptar lo que tú le tienes que decir. Si ellos no se sienten escuchados, no te van a escuchar. Si ellos se sienten escuchados, es probable que haya pues, más posibilidad de que te escuchen. Hay que negociar lo negociable. Hay situaciones que no son negociables
y en las que tenemos que ser firmes. Por ejemplo, la llegada tarde, los hábitos no saludables, todo eso, pues tenemos que ser claros y muy tajantes en ciertas cosas. Pero hay otras muchas cosas, por ejemplo, tal vez el estilo de vestir o de peinarse, la forma en la que hablan, alguna salida de tono porque se enojó, gritó, lo que sea. Tal vez esas son cosas en las que no merece la pena estar en la lucha de fuerzas con nuestros hijos. Aparte de que pues, finalmente no estaríamos respetando su soberanía o su individualidad o independencia en cuestiones en las que tienen derecho a tomar muchas veces sí sus propias decisiones. En este sentido, pues sí necesitamos distinguir lo que es importante debatir y lo que no lo es. Y bueno, pues tratar de relativizar en algunos casos las cosas que ellos nos plantean y esto nos va a ayudar a tener menos discusiones y a tener una mejor relación con nuestros hijos. Yo hablo siempre de 4 premisas súper importantes para lidiar con un adolescente y no morir en el intento. Y la cuarta, ya hablaré ahorita que termine con esto de las otras 3, y la cuarta siempre es aprender a elegir batallas. Si tú peleas por tus hijos, por todos los motivos que te dan para pelear, vas a pelear con tus hijos desde antes de que se paren de la cama hasta después de que se acuesten, pasando por todo el día de pelear. Porque no se pararon, porque no han apagado el celular, por cómo se sientan, cómo se peinan, cómo se visten, cómo te contestan, cómo se llevan con el hermano, cómo comen, cómo todo. Entonces pelearías todo el día. Y esto pues no va a ayudar a tu relación en lo más mínimo. Por eso es importante elegir batallas para no pelear por todo con ellos. Otra cosa que te va a servir es el ejemplo. Educar a tu hijo con el ejemplo. Para poder exigir respeto a nuestros hijos, los padres debemos de comportarnos también respetuosamente con ellos. Los jóvenes desafían y ponen a prueba muchas veces a los padres, buscando provocar sus reacciones como prueba de su existencia o de su independencia. Es decir, ver qué tanto pueden contigo y también ellos qué tanto pueden consigo mismos. Esto suele irritar a los padres pues, de manera muy clara. En estos casos, pues lo mejor es hacer acopio de nuestra paciencia y evitar dar rienda suelta a nuestro enfado siempre que se pueda. Por supuesto, teniendo un especial cuidado en no descalificar o no humillar a nuestros hijos, porque eso lo viven como patada de mula. Otra sería evitar la sobreprotección. En nuestros hijos, la sobreprotección es bastante nefasta, ¿no? Es sí nuestro deber aconsejarles, es nuestro deber orientarlos, porque todavía necesitan de nuestra guía, pero no sobreprotegerlos de todas las consecuencias y de todas sus propias decisiones. Hemos de enseñarles a ser responsables de sus actos y solo intervenir cuando las consecuencias puedan ser graves. Otra cosa que te va a ayudar a lidiar con tu adolescente es el humor. El sentido del humor es un recurso muy eficaz para desbloquear conflictos con los chavos. Es interesante, muy interesante, su uso de vez en cuando para desdramatizar situaciones y relajar tensiones. Acuérdense que la mayoría de las veces los adolescentes tienen un humor muy negro, muy ácido, y a veces hay que entrarle un poco a ese juego. Otro es la presencia, estar ahí. No olvidar que lo más importante en las etapas de la adolescencia con nuestros hijos es nuestra presencia, es estar ahí. Claro, estar ahí con distancia, porque si no nos van a aventar encima. Ahorita voy a hablar un poquito de esto. Los adolescentes son como los caballos. Si tú a un adolescente le jalas demasiado la rienda, igual que un caballo, el adolescente se va a parar y como mula necia no se va a mover aunque lo fuetees. ¿Por qué? Porque ya no se le pega la gana moverse. Por el contrario, si le jalas demasiado la rienda también, va a reparar y a punta de patadas, golpes, gritos y sombrerazos te va a querer quitar de encima. O 3, si le jalas demasiado la rienda se rompe y se te van. Por eso, por el contrario, si le sueltas demasiado la rienda, el adolescente se desboca y se te va. Con los adolescentes tiene que ser un permanente estire y afloje todo el tiempo. Es importante que ellos se sientan que estamos con ellos
y que pueden contar con nosotros, además de proponerles hacer algunas cosas juntos de vez en cuando, sobre todo actividades al aire libre, actividades que a ellos les gusten, con el fin de compartir con ellos pues, más espacios de su vida y no solo en el ámbito del hogar, y disfrutar algunos buenos momentos en familia. Otra de las recomendaciones que yo suelo hacer también es que nunca jamás en la vida nada que provenga de un adolescente, de un hijo adolescente, te lo tienes que tomar a título personal. Es pésima idea. ¿Por qué? Porque los adolescentes no todo lo que hacen o dejan de hacer, lo hacen por fregarnos. A veces lo hacen o lo dejan de hacer por otras razones muy diferentes a molestarnos a nosotros. Si un hijo hace algo o deja de hacer algo y no es por molestarnos, pues que no te moleste, que no te irrite, no lo está haciendo por molestarte. Pero por otro lado, también es cierto que muchas veces el adolescente sí hace cosas por molestarte. Y si él lo hace por molestarte y te molesta, entonces estaría saliendo con la suya. Y cada vez que se quiera salir con la suya, te va a molestar. Y entonces es una muy mala idea tomarte a personal algo que provenga de ellos, porque si no es por molestarte, que no te moleste, si sí es por molestarte, que no te moleste. La fórmula es muy sencilla. Y la última recomendación que suelo hacer para lidiar con un adolescente y no morir en el intento justamente es una estrategia que yo divido en tres. Es una, pero la divido en tres. Y es supervisar, supervisar y supervisar. Hay dos tipos de papás. El papá buena onda, que no supervisa, que no se confronta con sus hijos, pero que los expone a todos los riesgos que existen, que son muchísimos, créanme. O está el papá mala onda, que supervisa, que se confronta con sus hijos, pero que los protege de todos los riesgos que hoy por hoy hay. Es claro que de pronto hay que decidir qué tipo de papá quiere ser. El buena onda que no supervisa y expone a riesgos, o el papá mala onda que supervisa y protege de los riesgos. Ahora sí que ahí lo dejo yo sobre la mesa. Los cambios psicológicos de la adolescencia pueden de verdad suponer todo un reto, tanto para los adolescentes como para los padres. Y aún así, pues debemos ser ejemplo para ellos e intentar brindarles todo el apoyo que necesitan para superar todos los cambios que presentan durante la etapa de la adolescencia. No es fácil lidiar con un adolescente, pero pues hay que hacerlo y hay que hacerlo de la mejor manera. Es claro que hay que tener paciencia, es claro que hay que entenderlos, pero también es claro que el niño necesita límites, reglas, estructura, autoridad, una autoridad firme que lo contenga y que no lo deje irse como gordo engrasado en tobogán. Recuerden que una de las cosas más importantes que tenemos que lograr con los hijos es reforzar e incrementar sus mecanismos de autocontrol. Es decir, una tendencia en donde cada vez nos necesiten menos a nosotros para regular su comportamiento, porque ellos van aprendiendo a frenarse, a regular su comportamiento. Y esa es una de las tareas más importantes que tenemos que lograr. Bueno, aquí termino y aquí me despido. Yo soy Juan Pablo Arredondo, yo soy tu psicólogo. No dejes de seguirme en mis redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y por supuesto también en Spotify. Te mando un uga, un gran abrazo y nos vemos pronto. Nada más aquí hablar de Mónica Teodoro. Mil gracias por compartir. Gracias, Fabiola Murillo. Gracias, Paulina Telle. Muchas gracias y les mando un uga a todos ustedes. Los veo pronto. Hasta luego.